Lo dijo en la primera hora. 7:38 de la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a quienes se unen a nuestra sintonía por nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos por internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. También agradezco la interacción que siempre tenemos de nuestra audiencia con sus comentarios, con sus críticas, sus aportes para el debate en este espacio. Hablemos de los temas de inclusión financiera en el contexto post-pandemia. ¿Cuánto ha cambiado las lógicas de inclusión financiera? Y le quiero preguntar a nuestra invitada, a Ruda Regui, superintendenta de bancos que ya nos acompaña, si hay un cambio sustancial en el concepto de la inclusión financiera antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Superintendenta, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Gracias, buenos días también a quien nos sigue en la señal de Sonorama. Bueno, no es que ha cambiado el concepto como tal de la inclusión financiera, porque el concepto se basa en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es el acceso, es decir, tener la disponibilidad de los productos y servicios financieros, pero la disponibilidad tiene que ver también con temas de cobertura, de que a lo largo y ancho de este país las personas puedan efectivamente acceder a productos y servicios financieros. Ahora, la cobertura depende de las instituciones financieras, por supuesto, pero también de la infraestructura. ¿Y quién es responsable de la infraestructura? Es el Estado, es el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, me refiero a carreteras, a telecomunicaciones, a facilidad de servicios básicos, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, de agua, etcétera, etcétera, para los distintos canales que utilizan en la provisión de productos y servicios las entidades financieras, en particular los bancos, que son los que, digamos, más clientes tienen. Esta es una primera puerta, y una puerta importantísima. Pero el hecho de acceder no es por sí mismo el tener la prestación de productos y servicios, sino el uso que hacen las personas. Es decir, una vez que yo ya he podido acceder a través de una tarjeta de débito, a través de una cuenta básica, que son elementalmente los medios a través de los cuales las personas de menos ingresos, por ejemplo, pueden acceder. Entonces, una vez que yo he podido acceder, necesito la utilización de esos productos y servicios. Y esa utilización tiene que ver en mucho también con un refuerzo de la educación financiera, es decir, saber efectivamente tener las capacidades, las competencias para poder entonces escoger también estos productos y servicios financieros y poder tomar decisiones de manera informada, que es lo que ahora se conoce como el behavior, ¿no?, que es el comportamiento. Y todo esto tiene que venir, además de la mano de la regulación y de la aplicación de normativas que van acompañadas en términos de protección de los consumidores financieros. Y en ese sentido, ahí quizá, más que cambiar el concepto de la inclusión financiera, lo que sí hemos podido hacer es mejorar el marco legal, el marco normativo, para que todo esto se pueda producir. En la Superintendencia de Bancos hemos reformado alrededor de 4 normas. Una tiene que ver precisamente con los programas de educación financiera que se imparten desde las instituciones bancarias. ¿Para qué? Para que desarrollen estas habilidades en las personas, estas capacidades en las personas. La otra tiene que ver, por supuesto, con la protección a los usuarios de servicios financieros, por supuesto, para que entonces el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto?, sea mejor. Y un tercer marco normativo que hemos mejorado nosotros es que usted conoce que las instituciones bancarias tienen un defensor del cliente. Entonces es necesario también que este defensor del cliente haga de manera más eficiente su trabajo, y en ese sentido más o menos es en donde hemos hecho la reforma de la ley. Y todo esto, si bien son mejoras dentro del marco normativo, lo que también es cierto es que la pandemia aceleró el hecho de que las personas podamos actuar en nuestros productos y servicios financieros de manera remota, es decir, de manera virtual. O sea, nos obligó a ser más creativos, más recursivos, digamos, dejando de lado la presencialidad, utilizando la virtualidad, porque hay que comer, ¿no? Hay que trabajar. Exacto, el uso de los canales virtuales. Ese fue el que realmente, por la pandemia, por las medidas estas de confinamiento, que era la única forma de evitar el contagio. Entonces, sí, las personas tuvieron una mejora en la destreza, que no necesariamente significa una mejora de educación financiera, pero sí, claro, obviamente a fuerza tuvieron que hacer sus operaciones a través de los canales virtuales.
Esto es muy importante porque no hay que olvidarse que nosotros en la Superintendencia de Bancos veníamos ya con una política de llevar al sistema bancario a un estándar que se llama Basilea III. Para ese estándar se necesitaba mejorar el capital, el patrimonio de las instituciones, la solvencia de las instituciones, porque requiere esto de un incremento de patrimonio. Y lo que hicimos nosotros fue instruirle al sistema bancario que hiciera la capitalización de las utilidades del año 2019. En al menos el 70%. ¿Para qué sirvió esto? Para que en el momento en que se produce la pandemia, el sistema financiero entrara mucho más robusto, y esto es importante porque no sabíamos las consecuencias de una pandemia, no sabíamos cuánto iba a durar, digo en general en el mundo, ¿no? Y no sabíamos cuánto impacto podía tener esto dentro también de las finanzas, de las operaciones bancarias. Y también sirvió porque una vez hecha la capitalización, ese dinero sirve para hacer inversión. Y la inversión entonces los bancos lo hicieron preferentemente en los canales virtuales. Es decir, en habilitar el canal virtual, en fortalecer el canal virtual y la capacidad de operar de las personas a través de esos canales virtuales. Entonces, ahí tuvimos varios elementos que son importantes, y cuando usted dice cuánto cambió, pues lo que pasó no es necesariamente que cambió el concepto, sino que se aceleró la inclusión financiera. Eso es. Ahora bien, superintendenta, en esta línea, en este contexto de pandemia y post-pandemia y todo este análisis al que hacía referencia, ¿qué es la Declaración Maya por la Inclusión Financiera? ¿A qué apunta? ¿Hacia dónde se proyecta? ¿Cuál es su objetivo? Esto es muy importante comentar que la Alianza para la Inclusión Financiera es una red que tiene alrededor de 89 países dentro de esta red. Los 89 países están con presencia en África, en Asia, quizá el enlace más reciente es América Latina. Entonces, esta red tiene a su vez 101 instituciones en general, y preferentemente son instituciones o de supervisión bancaria, o son bancos centrales, o son ministerios de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué busca esta Declaración Maya? Busca un compromiso de estas instituciones para que mejoren, para que se comprometan, digamos, generen estos compromisos, una agenda de trabajo, una línea de acción, ¿no es cierto?, a través de la cual en ese compromiso se ponen indicadores, metas, actividades a seguir para que ese impacto mejore en la capacidad de la inclusión financiera. ¿Qué pasó ahora mismo, el día lunes, en la firma, la suscripción de la Declaración Maya que hace la Superintendencia de Bancos con el AFI? Lo que sucedió es que esta es la primera vez que en un país se produce la figura de este testigo de honor, que en este caso es el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, quien firma esta declaración como testigo de honor. ¿Qué implicaciones tiene esto? De que además de que la Superintendencia de Bancos se ha comprometido, ¿no es cierto?, en 4 aspectos importantes, en 4 objetivos que tiene que conseguir en los próximos 5 años la Superintendencia de Bancos, que tienen que ver con la inclusión financiera, la protección al consumidor financiero, la integralidad y la estabilidad, conforme también determina la Constitución de la República. Lo que ha sucedido es que ya no solamente se está comprometiendo la Superintendencia de Bancos, y no solamente se está comprometiendo el AFI a apoyar, porque el AFI a eso también se compromete, a apoyar en la consecución de estos objetivos, sino que además usted ya está poniendo aquí sobre el tapete la figura de el Estado, es decir, de que no son las instituciones o no es solamente la Superintendencia de Bancos la que puede mejorar la inclusión financiera en el país. No, es competencia del Estado ecuatoriano. Es decir, hay una serie de instituciones que tienen que ver en el marco de la inclusión financiera. En el marco, por ejemplo, de la inclusión financiera a través de políticas de género o políticas de finanzas verdes inclusivas. Para ese tipo de cosas se necesita entonces una coordinación, una cooperación, una colaboración por parte de otro tipo de instituciones, y cuando el presidente entonces dice el gobierno ecuatoriano también está, ¿no es cierto?, involucrado en esto, también de alguna forma se compromete, ya sea como testigo de honor, entonces abre la puerta para que haya una mejor coordinación entre las instituciones, ahora sí, ya del gobierno. Y lo otro que nos falta enlazar en todo esto son otras instituciones del Estado, como por ejemplo la Asamblea.
¿no es cierto? Porque la Asamblea es competente también, porque tiene que hacer leyes, tiene que reformar los marcos legales para facilitar justamente la inclusión financiera. Y luego tenemos otras instituciones que también forman parte del Estado, que pueden contribuir y que pueden apoyar. Entonces, ¿qué hicimos durante esta semana? A la vez que firmamos esta declaración Maya, en donde nosotros nos estamos comprometiendo, lo que hicimos también fue sentarles a estos actores, traer a otras superintendencias y otros organismos de control de otros países para intercambiar estos criterios de cómo hacerlo en sus experiencias de sus países, cómo les ha ido bien a ellos en las regulaciones, cómo les ha ido bien a ellos en ciertos casos prácticos, para que nosotros también podamos entonces tomar de referencia ese tipo de lecciones aprendidas y las podamos discutir en una mesa. Entre estos compromisos, si me permite, figura el hecho de incluir a las mujeres dentro del sistema financiero formal. Ahí yo pregunto, ¿qué nos dice la realidad? ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la realidad ecuatoriana? Y me parece importante poder abordar y profundizar este tema más hoy, todavía digámoslo así, cuando se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y cuando tanto se habla de aspectos de violencia patrimonial, de violencia económica y demás en contra de las mujeres. Aquí es bien importante el mencionar que hay una serie de mediciones, de métricas que se hacen alrededor de la inclusión financiera. Quizá el más importante de todos estos o tal vez más completo de todos estos se llama el Global Findex, que es la medición que hace el Banco Mundial respecto de cómo avanza la inclusión financiera. Y si bien hay indicadores que nos señalan que en términos generales la población tiene baja capacidad de acceder a los productos y servicios financieros, dentro de eso las mujeres tienen menos oportunidades todavía. Entonces, por eso es importante el que logremos a través de estas políticas, de hacer énfasis en estas políticas de género, para que entonces las mujeres también puedan acceder. El Global Findex lo que ha determinado en la última medición, que es la del año 2017, es que cuando las mujeres mejoran su capacidad de acceso a estos productos y servicios financieros, mejora también la salud y la calidad de vida del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces mejora también el consumo de los alimentos, es decir, la mujer se preocupa porque haya un balance de la comida proteica, y esto se ha evidenciado, de que si ella tiene mejor capacidad de compra, de adquisición, entonces incorpora, por ejemplo, pescado dentro de la alimentación, incorpora la leche, por supuesto, o otro tipo de productos. Y lo otro es que se preocupa más, porque es la madre del hogar, se preocupa más de la calidad de vida del hogar en su conjunto. Entonces, y esto no sucede cuando la mujer no se ha incorporado, ¿no es cierto? Entonces, además, la mujer tiene la capacidad también empresarial, y esta es una de las virtuosidades al momento de incluirse, que si tiene acceso a un microcrédito, entonces una mujer puede perfectamente generar con eso, nuevamente, mejores ingresos para el hogar, pero también su independencia de carácter económico. Y la independencia de carácter económico está en la línea de la serie de libertades que se necesitan en el ámbito, por supuesto, de la política de género en los países en general y, por supuesto, en nuestra sociedad en particular. Entonces, son todos estos elementos que son virtuosos, que pueden y, de hecho, hacen una diferencia entre el poder incluirse dentro del ámbito de productos y servicios financieros, y también creo que es importante mencionar que las mujeres, así como dicen que los pobres son mejores pagadores, pues también es verdad que las mujeres son mucho mejor pagadoras que los hombres, y esto también está estadísticamente comprobado. Entonces, ahí usted tiene una serie de elementos que mejoran en términos de la mujer en sus propias capacidades y en sus libertades, y mejora también, por tanto, la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Claro que nosotros necesitamos acompañar a esto muchas más políticas públicas. Todavía no hemos avanzado en algunas líneas de trabajo, y para eso sirve esta declaración Maya, para que podamos entonces irnos articulando con otras entidades también del Estado, y que con eso nosotros podamos mejorar tanto el marco legal, como decía,
a través de la Asamblea, y también podamos mejorar el campo de actuación nosotros entre las instituciones, la Superintendencia de Bancos con los ministerios que corresponden, el Ministerio de Inclusión Financiera, de Inclusión Social, está el Ministerio de Telecomunicaciones. Justamente en este periodo hemos tenido una mesa de trabajo con el ministro de Ambiente y de Agua, y hemos tenido una mesa de trabajo también con la ministra de Telecomunicaciones, porque la infraestructura, que es lo que decía al inicio, la infraestructura, por ejemplo, en términos de la red de telecomunicaciones, que es tan importante, la rectoría la tiene, por supuesto, el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Y para qué nos sirve esto? Usted sabe que ahora, si la virtualidad exige que exige que los canales que se ocupan sean estos canales remotos, ¿no es cierto? Estos canales de la banca en línea, de la portal web de las instituciones financieras. Entonces, el mejorar la conectividad a nivel de país, el ampliar la conectividad a nivel de país, va a hacer que efectivamente muchas más instituciones puedan mejorar la prestación de estos productos y servicios financieros. Correcto. En este marco, y permítame salirme un poco de esa línea, usted como superintendente es parte de una de las juntas, ¿verdad? De la Junta de Regulación de Política Financiera, ¿verdad? Ahora ya no lo somos. Con la nueva estructura ya no lo somos. Ya no. Antes éramos. Porque claro, una de las preguntas que recurrentemente nos hacemos los ecuatorianos es ¿por qué no bajan las tasas de interés? Es una pregunta recurrente que hace la audiencia, que hacen los oyentes, los internautas, quienes nos siguen. Yo le traslado esa inquietud. ¿Qué pasa con las tasas de interés, superintendente? Efectivamente, una de las, de los obstáculos a remover en términos de la inclusión financiera es el precio, ¿no? Que se refleja el precio del dinero, claro. Que se refleja a través de las tasas de interés. En eso está trabajando el Banco Central. Usted sabe que de acuerdo a la estructura institucional, es el Banco Central el que debe llevar una iniciativa o una propuesta a la Junta de Política y Regulación Monetaria. Ya ahora, de acuerdo a cómo está la reforma del Código Orgánico Monetario Financiero a través de la Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces es el Banco Central el que lo tiene que hacer. Cuando estaba todavía vigente la norma anterior. Antes de crear las dos juntas. Era obligación de alguna manera de otro tipo de instituciones a requerimiento de la Junta el poder presentar estos marcos de reforma. Y de hecho nosotros presentamos en el año 2020 ante la Junta lo que podría haberse considerado como una propuesta, pero ya en este momento no le corresponde a la superintendencia, nunca le ha correspondido, pero a solicitud de la Junta lo hicimos en su momento. Pero ahora yo he oído las declaraciones del gerente del Banco Central, él ha dicho que ellos ya tienen una propuesta que efectivamente va a ser discutida en el transcurso de la próxima semana, va a ser socializada y entiendo de que muy rápidamente entonces llegará ya a la Junta para su decisión. Creo que es eso lo que le puedo comentar, porque es a la Junta a la que le corresponde además tomar una resolución al respecto, ¿no? También yo quería comentar que el impacto que tiene la mejora dentro de la inclusión financiera tiene que ver ahora, lógicamente, hoy en día, en el corto plazo, en lo que podamos hacer nosotros en la articulación de la política pública, pero en el largo plazo tiene impactos también en la medición de los objetivos de desarrollo sostenible. Usted sabe que nosotros, ¿no es cierto?, estamos efectivamente en este momento trabajando de manera importante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que se van a medir en el 2030. Pero dentro de esos objetivos se ha incorporado métricas. Precisamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han incorporado métricas para la medición de 7 de los 17 objetivos de desarrollo del milenio, para que entonces podamos saber si realmente ha habido una mejora dentro de la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque si decimos que mejora el bienestar financiero de los hogares, o el bienestar financiero personal de los hogares y de la comunidad, quiere decir entonces que nosotros deberíamos haber atacado el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, el objetivo número 2, que es hambre cero, el objetivo número 5, que es igualdad de género,
El objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo número 9, que es industria, innovación e infraestructura. El objetivo 10, que es reducción de las desigualdades. Y el objetivo 12, que es producción y consumo responsables. Eso es lo que quiere decir. Y quiere decir que en esto en particular debimos haber mejorado entonces el acceso de las poblaciones rurales, el acceso de los adultos mayores, el acceso de los jóvenes, el acceso de las personas de menores ingresos y también el acceso de las personas de menor nivel de escolaridad. Eso quiere decir, y eso es lo que se tiene que ver reflejado en los indicadores cuando se midan. Nosotros tenemos expectativa de este año 2021 porque que acabo de mencionar, que es el Global Findex, que es el que hace las mediciones, empezó las mediciones desde el año 2011, lo ha hecho en el 2014, lo ha hecho en el 2017 y se supone que lo va a hacer en el 2021. Y eso nos va a servir de referencia entonces ahora sí para saber qué pasó durante todos estos años. También es importante señalar que no es que no se ha hecho nada, por eso estaba yo diciendo que hemos hecho reformas también dentro del marco normativo. Pero lo que hemos hecho todavía no es suficiente. Ese es el tema. Correcto. Entonces hay que impulsar. Superintendenta, quisiéramos aprovechar brevemente su presencia también para abordar otro aspecto que está ya en la cancha de la Asamblea Nacional. El bloque de Pachacutic presentó días atrás, el mes anterior, una solicitud de juicio político en su contra, básicamente por incumplimiento de funciones en torno al control y vigilancia de las actividades de las instituciones del sistema financiero. Esto remontándonos a la época de la pandemia, en donde se cobraron intereses sobre interés y valores que no estaban considerados, lo que impidió que usuarios puedan concretar esta renegociación de sus deudas y demás. Esta falta de control de la superintendencia es lo que se alega. Sí, pero no ha habido falta de control en ningún momento. Mire que el decreto del presidente Lenín Moreno, desde el primer decreto, quiero decir, que fue expedido el 16 de marzo del año 2020, él estableció claramente que los productos y servicios que no podían dejar de prestarse eran precisamente los básicos y entre los productos estratégicos. Entonces, el presidente señaló ahí claramente, y era lógico y además era importante, que no se dejara de hacer prestación de productos y servicios bancarios. Si esto es así, quiere decir que entonces tampoco la Superintendencia de Bancos podía dejar de hacer el control y debía trabajar juntamente con los sectores estratégicos. Tanto que nosotros hicimos visitas de inspección precisamente para mirar que las instituciones cumplieran con el decreto ejecutivo del presidente, y también porque la Superintendencia de Bancos llevó iniciativas a la Junta de Política y Regulación Monetaria en el sentido de las medidas temporales que se tenían que tomar en la pandemia para preservar la salud del sistema financiero sin dejar de entender cuáles eran las necesidades de los clientes bancarios. Y por eso se llevaron dos medidas importantes. Una fue la medida de alivio financiero, que consistió en el diferimiento de las obligaciones crediticias. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente durante el confinamiento las personas no tenían la obligación de hacer el pago de sus obligaciones crediticias y tampoco las instituciones tenían que cobrarles, ¿no es cierto?, intereses adicionales, costos adicionales, intereses por mora, porque había un diferimiento que estaba dentro de la regulación. Después vino la ley de apoyo humanitario y este diferimiento, que en principio fueron 30 días, que se extendieron a 90 días, fueron en total de 150 días. Al cumplirse el periodo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la Superintendencia de Bancos debía informar a la Asamblea Nacional, y así lo hicimos, qué es lo que se había hecho en materia de supervisión. Y nosotros le informamos a la Asamblea que efectivamente cuando se hizo porque esto pasa por sistemas informáticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted le reprograma el sistema informático para que no cargue las cuotas que las personas tenían diferidas, o no cargue los intereses, o no cargue costos adicionales, en una de las instituciones financieras lo que sucedió es que no le dieron la orden al sistema para que no debite el aporte al Solca. Y entonces, claro, son sistemas informáticos. Entonces, cuando se dieron cuenta de que efectivamente esto sucedió, la Superintendencia de Bancos le instruyó reversar y incorporar esos dineros que habían sido debitados a cada una de las cuentas de los clientes. Por tanto, no hubo ningún daño ni ningún perjuicio a los clientes. Es decir, hubo un primer descuento y después el reverso de las operaciones, y por tanto le acreditaron en las cuentas a las personas. Pero este es un tema que no tiene
digamos que no tiene el ánimo de perjudicar, ni mucho menos, pues es un problema más bien de tecnología que de otra cosa. Pero eso fue informado a la Asamblea y las medidas en términos del régimen sancionatorio, nosotros tenemos en el Código Orgánico muy claramente definidas cuáles son perjuicios graves, cuáles son perjuicios leves, si es que hay perjuicios o cuáles son faltas a la instrucción que da la autoridad de control. Y de acuerdo a eso hay un régimen de sanción. Entonces, todo eso se ha cumplido. Se cumplió en su momento y yo mismo fui a la Asamblea y yo mismo le informé a la Asamblea respecto de estos episodios. Entonces, ahí no hay ninguna razón, le tengo que decir, con respecto al fundamento que pudiera tener en las preguntas que se hacen en el juicio político. Y así también le puedo decir que, por ejemplo, me dicen a mí que yo soy responsable de una resolución que se tomó en el año 2018. Por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Y yo en el año 2018 todavía no era superintendente, tampoco tenía ningún pensamiento alrededor de eso, porque estaba en otra vida realmente. Y entonces, si yo no era superintendente, ¿qué puedo tener de responsabilidad en una decisión de la Junta? Y luego, en la Junta, antes, de acuerdo a cómo estaba configurada la Junta, hay miembros que tienen voz y voto y hay miembros que solamente tienen voz. Entonces, quienes deciden son los que tienen voz y voto. Y en esa norma, en el Código Orgánico Monetario Financiero, como estaba antes la norma, decía que la Superintendencia de Bancos actuaba con voz, pero sin voto. Entonces, aun cuando la Superintendencia de Bancos hubiera podido actuar, no tenía voto para la decisión de la Junta. Entonces, esas son cosas que no me corresponden a mí. Yo no era superintendente, fue el superintendente anterior y, por tanto, creo que esas son parte de las cosas. Y no le quiero abordar más temas de lo que está en el juicio, porque también estaría anticipando cosas que se van a tratar ahí. Correcto, superintendenta, gracias por el tiempo y por estos minutos. Le quiero comprometer para que nos vuelva a acompañar a algunos temas que se me quedaron en el tintero, por el tiempo realmente es implacable. Le quiero comprometer para que nos vuelva a visitar en el futuro. Muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias también. Gracias a Ruth Arregui, superintendente de bancos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.